¿Cómo? ¿Qué horas son? Yo creo que es la hora de conocer otro museo, ¿no? Vénganse, acompáñenme. Aquí cerquita hay uno muy padre. Ubicado en la calle Venustiano Carranza, dentro del Centro Histórico de Aguascalientes, se encuentra el Museo Regional de Historia de Aguascalientes, recinto encargado de resguardar gran parte de la memoria histórica del estado. Abre sus puertas de martes a domingo, de 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Hola, Calipso. ¿Cómo estás? Hola, Angie, bienvenida, bienvenidos y bienvenidos aquí al Museo Regional de Historia de Aguascalientes. ¡Vamos! Bueno, Caliope, pues ya estamos en este edificio tan hermoso y estoy segura lleno de historia. Platícanos qué lo hace tan especial. Bueno, primero que es el único museo de historia de Aguascalientes y que somos parte de la red de museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo tanto, es el único museo federal que tenemos en el estado de Aguascalientes. Perfecto. Además contamos con 6 salas permanentes, 2 salas de exhibición temporal y también ofrecemos muchísimas actividades gratuitas para todo público, talleres para niños, tenemos charlas, presentaciones de libro, altar de dolores próximamente, altares de muertos, etcétera. Una gran cantidad de actividades que nos recuerdan nuestra historia, ¿no? Como lo es esta casa, una parte de la historia del estado de Aguascalientes. Perfecto. Pues a mí me encanta, la verdad es que son 2 patios enormes, o sea, las salas también están impresionantes. Oye, ¿qué consideras que deberían de conocer los chicos que vengan las nuevas generaciones? Pues, ¿por qué deberían de tomarse el tiempo de visitar este tipo de espacios? Bueno, porque aquí se cuenta la historia de Aguascalientes o una parte de la historia de Aguascalientes, desde la época más antigua, desde la prehistoria ya dialogarán esto, pero van a encontrar parte de nuestra historia y parte de nuestro patrimonio cultural, que es uno de los objetivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ok, entonces, cuando uno entra, ¿hacia dónde se debe de dirigir? ¿Qué no se debe de perder sí o sí? Lo primero que tienes que ir a ver es la megafauna que está en la sala número 1. Ok, y ahí ya hay alguien que me reciba entonces. Sí, ahí te está esperando Alejandra. Ah, entonces yo voy. Adelante. Gracias. Este museo abrió sus puertas en 1936, siendo de los primeritos en Aguascalientes en rescatar nuestra historia, el Museo Regional de Historia. Pero ojo, no es el típico edificio aburrido. El edificio como protagonista, aunque lo adaptaron para ser museo, conservaron casi toda la estructura original. Así que mientras vas caminando, no solo estás viendo vitrinas, estás tocando la historia con tus propios pies. Las paredes han visto pasar décadas y esa vibra se siente en cada esquina. Es como entrar en una cápsula del tiempo donde el edificio mismo es la pieza de arte más grande. Tienen salas que te llevan desde los tiempos de la paleontología y la arqueología, pasando por historias de fe que te cuentan el lado más espiritual de nuestra gente. Mi parte favorita es el recorrido por la Ruta de la Plata y el famoso Camino Real de tierra adentro. Y obvio, no se pueden ir sin conocer a fondo la historia de la Fundación de Aguascalientes. Es el story time definitivo de cómo llegamos a ser lo que somos hoy, desde culturas prehispánicas hasta el desarrollo moderno. Este museo es el plan perfecto para un fin de semana diferente. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola. Ale, pues platícame, estamos en esta sala y ¿qué podemos encontrar aquí? Bueno, esta es una sala que está dedicada a la paleontología en Aguascalientes. Lleva por nombre Sala Osvaldo Musser. Esta sala no solamente está dedicada al primer paleontólogo que existió en Aguascalientes, digámoslo de tipo formal, sino a lo que él encontró a lo largo de sus investigaciones dentro de lo que es la paleontología en nuestro estado. Okay. En esta sala podemos encontrar pues, muchos restos de animales prehistóricos que van desde restos de animales que son de origen marino, que en algún momento fueron de origen marino, así como principalmente del Pleistoceno, que nosotros,
es esta etapa en la que existieron lo que Osvaldo Moser denominó como la megafauna. Okay. En la megafauna pues donde existieron todas estas especies de animales que tú puedes observar, desde bisontes, osos perezosos gigantes, patos, teníamos cebras, pecarís, mamuts, aunque el mamut propiamente que vemos por aquí no existió, sino existió el mamut columbi que ves por allá. Okay. Que bueno, este mamut pues bueno fue importante dentro de lo que es la región, aparte de que era un ejemplar mucho más grande, ¿no? Okay. Dentro de lo que está de aquel lado tenemos algunas de estas piezas en las que podemos observar, de hecho, restos de este animal, ¿no? Como esa réplica de la pata de un mamut, al igual que lo que fue el fémur. Algunos molares que los puedes observar allá, tenemos 4 piezas. Esas son unas pequeñas piezas que los chicos luego vienen a visitarnos y las pueden tocar, ¿no? Ellos sentir cómo era el diente del mamut y en especial el del gonfoterio. De este lado tenemos una vértebra de camello, la mandíbula de un caballo americano y la mandíbula de un oso chato, que bueno, vemos de este lado en esta parte. Perfecto. Y básicamente es lo que, bueno, nosotros platicábamos, ¿no? Con los niños, con el visitante, son estas partes en las que nosotros nos interesa mucho que sepan la prehistoria de Aguascalientes y sobre todo que conozcan, ¿no? Lo que también hay en su estado. Justo. A veces pensamos que se tiene uno que ir a otros estados, países del mundo para conocer algo de los restos de la prehistoria, pero no nos damos cuenta que aquí en Aguascalientes todo eso también existió y tiene mucha historia, ¿no? Así es. De este lado, bueno, ya forma parte de otras de las salas del museo. Aquí ya estamos en el arte rupestre. Son manifestaciones que tenemos en Aguascalientes. Esta fotografía nos habla de ellas, ¿no? Como la pintura rupestre, pues bueno, era un elemento también de comunicación y bueno, pues a través de ellos, ¿no? Cómo podemos ver incluso la vida, las costumbres, tradiciones de estos personajes, ¿no? Las pinturas rupestres aquí en Aguascalientes, pues hay varios elementos, desde elementos antropomorfos, elementos zoomorfos, tenemos geométricos como los que se encuentran de este lado e incluso fitomorfos que nos hablan de las plantas que existían aquí en Aguascalientes y que probablemente consumían. También tenemos otro tipo de arte rupestre como son los petrograbados, ¿no? Los petrograbados en general, bueno, se hacían con técnicas. Era la técnica de la abrasión, la técnica del rayado y la técnica de la percusión, que era pues dar golpes, ¿no? Para crear estas formas. Victoria, ¿verdad? Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Veo muchos artículos, muchas cositas pequeñas, necesito que me expliques de qué se trata. Con gusto. Bueno, aquí en esta sala podemos ver cuando los chichimecas eran nómadas. Aquí podemos ver muchas cosas de origen prehispánico que fueron encontrados en la región a través del intercambio cultural, tal cual como collares de caracol, de concha, como piedras preciosas como la obsidiana y la turquesa. Perfecto. Sí. ¿Todas estas piezas fueron encontradas aquí en Aguascalientes, en la región? Pues en esta región. Okay. Sí, dentro del Perfecto. Y pues bueno, son piedras y artículos que datan desde hace pues muchísimos años y que aquí las podemos ver como piezas originales, ¿verdad? O sea, nada es réplica por lo que veo. Así es. Sí, perfecto. Todo original. Muy bien. Entonces, después obviamente hay que venir, hay que ver las descripciones para ver detalladamente y saber de qué se trata cada una de las piezas que vemos. Y después seguimos caminando y qué podemos encontrar. Pues del otro lado de la sala se cambia de cuando los chichimecas ya eran sedentarios. Okay. Y del otro lado podemos apreciar ollas de uso funerario, tal cual como cráneos deformados, y también podemos ver artículos de construcción, por ejemplo. Y pues, ¿por qué crees que es importante que los niños o los jóvenes conozcan esta área
en particular? Para mí es importante que los jóvenes conozcan esta área en particular porque da pues la historia de nuestros ancestros chichimecas, de lo prehispánico hasta cuando fueron conquistados. Ok, entonces básicamente es una probadita de todo lo que fue nuestra historia también, ¿no? Entonces, así es. Ya cuando trabajaban la tierra, sus orígenes agrícolas, por ejemplo. Claro, cambia muchísimo de época a época, obviamente cambia todos los artículos y todo lo que utilizaban, de ahí la importancia. Muy bien, voy a seguir viendo entonces a detalle, cualquier duda o así, te pregunto. Con gusto. Muy bien. La arquitectura del museo refleja el estilo porfiriano característico de finales del siglo XIX, con una fachada sobria pero elegante que contrasta con la riqueza de sus espacios interiores. El edificio se organiza alrededor de un patio central, rodeado por arcos y columnas que generan una sensación de equilibrio y armonía. Sus pasillos, habitaciones y detalles decorativos conservan la esencia de una antigua residencia, permitiendo que cada recorrido se sienta cercano, así como caminar por una casa llena de historia. Esta combinación entre arquitectura doméstica y función museística crea una experiencia distinta, más íntima, donde el visitante no solo observa el pasado, sino que lo recorre. Cada paso que se da dentro del Museo Regional de Historia de Aguascalientes cuenta un fragmento de historia diferente. Hola Fanny, ¿cómo estás? Muy bien, Angie, ¿y tú qué tal? Fanny, pues según yo vine a un museo, pero creo que ya me metí mal o dije en otro lugar como, ¿qué es esto? Sí, pues suele pasar luego cuando tenemos los recorridos, los niños también hasta se persignan cuando entran a esta sala, pero pues efectivamente sí estamos en una capilla que en su momento pues se utilizó por parte de la familia que habitó aquí, pues justo para poder llevar a cabo sus ceremonias religiosas en privado. Y esta capilla es muy especial porque se ha mantenido así desde que se hicieron las remodelaciones por Refugio Reyes. Se acabó de construir en el año 1916, entonces ya tiene muchos años. Wow. Se cree que es un altar mariano, es por eso que alrededor de esta sala vemos algunos motivos de pues marianos. Y pues bueno, es una sala muy interesante porque pues podemos encontrar piezas litúrgicas. Pues realmente hay muchísima historia dentro de este Museo Regional de Historia, tanto así que podemos encontrar este espacio pues un santuario realmente para muchas personas, ¿no? Exacto, y pues aquí Aguascalientes, que pues somos muy apegados a la iglesia, pues es muy especial que pues la gente que es creyente pues pueda venir y ver más o menos qué era lo que pues había en esa época como del siglo XIX en cuanto a eso. Fanny, pues yo ya te traje, dije, vente para acá, acompáñame a esta otra sala, platícame de qué se trata, a ver. Muy bien, bueno, en esta sala estamos en la del siglo XIX. Estamos en esta parte de aquí viendo lo que tiene que ver con la independencia de México, pero pues en el contexto de Aguascalientes. Por ejemplo, ahí tenemos una pintura de Miguel Hidalgo que pues nos recuerda esto de la independencia. También tenemos una pieza que yo creo que es de las más importantes en esta parte, que sería una copia facsimilar del Acta de Independencia de México. Ajá. Y pues también algunas piezas que se dieron en este contexto y una litografía que nos habla de cómo se veía el centro de Aguascalientes en el siglo XIX. Entonces, pues por ejemplo vemos que aún Catedral no tenía la segunda torre construida, también pues lo que ahora es el Excedra se ve totalmente diferente. Y pues nos habla un poco de visualmente cómo era este espacio. Genial, me encanta esta, es que sí, como dices, te adentra mucho a ese entonces y pues sí te puedes imaginar. Yo diario camino por ahí, pero antes no era así precisamente. Exacto. Bueno, de este lado, para empezar, pues tenemos como una reconstrucción de cómo sería un espacio pues de un cuarto femenino, con la máquina de coser típicamente, algunos cuadros, una maleta, entre otros objetos. Pero lo más importante del lado de esa sala es que vamos a hablar del porfiriato.
Con el Porfiriato llega mucho de pues, la evolución de Aguascalientes con la llegada del ferrocarril. Se construye el Teatro Morelos, pues también se da lo de la imprenta. Tenemos, por ejemplo, también una caja Calíope, que es muy bonita. Y tenemos algo muy importante, que sería pues el ejemplo de cómo eran estos, pues la espada y el gorro de los que seguían a Porfirio Díaz. Entonces nos da una idea también como de estas vestimentas que tenían. Y algo también bien especial que acabamos de agregar a nuestra sala es la mayólica, que es una artesanía propia de Aguascalientes, que pues es muy importante que tanto niños, adultos, todos conozcamos. Entonces pues sí, está muy padre todo lo que vamos a encontrar aquí. Me encanta, pues ya tengo mucha emoción de recorrer así a detalle cada una de las piezas que mencionas. Que es súper encontrar y venir a descubrir esto de la historia de Aguascalientes. Puedes seguir recorriéndolo, ¿eh? Claro que sí, Angie, tú con confianza. Si tienes alguna duda, aquí estamos siempre en el museo para poderles aclarar lo que quieran. Calíope, ¿un beso por la libertad? ¿De qué se trata esta sala? Pues aquí contamos la historia de cómo Aguascalientes se constituyó como estado, como un territorio independiente de Zacatecas en una larga historia entre el final del siglo XVIII y hasta 1857, y además cómo en el siglo XX se creó este famoso mito del beso de Aguascalientes. Ok, que justo estamos viendo esta representación simbólica de un personaje muy importante de ese mito que nos estás platicando. Sí. ¿Podrías ahondar un poquito en eso? Sí, claro. María Luisa Fernández Villa era una mujer muy letrada, muy inteligente, y ella recibió en su casa, junto con su esposo, quien era el presidente del Ayuntamiento de Aguascalientes, a Antonio López Santana, cuando iba a combatir a Zacatecas, que andaba de rebelde federalista. Y ella fue una partícipe fundamental en el diálogo con Santana para convencerlo de que Aguascalientes debería de ser un territorio independiente. Ok, y justamente en esta sala se indica paso a paso, ¿verdad? Detalle a detalle cómo fue esa independencia de nuestro estado como ya ahora lo conocemos. Sí, en una primera sala vamos a encontrar toda la parte como contextual, desde finales del siglo XVIII, toda la disputa entre Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco, y hasta cómo México se hace independiente, y cuando se hace independiente, como Aguascalientes pasa a ser parte del estado de Zacatecas, y luego cómo Aguascalientes en el 35 finalmente logra su independencia. En esta sala se habla del papel de María Luisa, se habla de las delegaciones que fueron del Ayuntamiento de Aguascalientes a Ciudad de México a pedir la autonomía. La tercera parte nos habla de ese periodo cuando todos los primeros gobernantes de Aguascalientes entre 1835 y 1857, y después cómo Aguascalientes pierde la autonomía en 1848 con la Constitución del 24, y como Aguascalientes crea un proyecto ilustrado, letrado, con feria y varias actividades para poder convencer a la Federación de que Aguascalientes debería de ser independiente. Y finalmente, en una última sala, vemos la primera Constitución de Aguascalientes como Estado federal y nuestra primera mapa del Estado y cómo se construyó el beso,
el mito del beso, la famosa leyenda del beso. Ok, y tú nos puedes, así brevemente, para algún despistado, porque Sí. a muchos de los que vivimos aquí, eso nos lo enseñan en la escuela, Ajá. ese mito, pero para algún despistado que no conozca, ¿tú nos los puedes decir, relatar esa leyenda? Sí, es una leyenda que se construye hasta el siglo XX. Se escribió como un relato, como tal, como una leyenda, en el que dice que cuando Santana estuvo en Aguascalientes, estuvo en casa de María Luisa y en ese momento, en la plática, ella se movió un momento a sus aposentos y Santana la jala, le da un beso y que bueno, fascinó a Santana y que por eso le dieron la autonomía a Aguascalientes. Pero el objetivo de la exposición es quitarle esa parte, dejar muy claro que es un mito, Ok. cuando la historia es muy diferente y constituyó el trabajo de muchísimas personas. Perfecto, eso es muy interesante porque justamente muchas personas que conocemos ese mito, esa leyenda, sí te quedas con la idea de que justo fue por eso que Aguascalientes es independiente, por ese beso. Pero esta sala nos explica que hay un trasfondo muchísimo más amplio, con muchas participaciones de personas y que vale la pena conocer. También es importante rescatar el papel de María Luisa, porque luego la pensamos solo como una mujer que dio un beso y con eso se dio. Sin embargo, era una mujer muy ilustrada para su época, muy inteligente, con muchos recursos, que abonó a la autonomía de Aguascalientes, como si fuera una madre de la matria, ¿no?, de nuestro estado. Ah, qué padre, me encanta cómo nos relatas toda esa historia y para comprender mejor esta sala y pues en sí todo el museo. Yo voy a seguir disfrutando. Tras los pasos de Jesús Terán, Aurora y Mariana Terán Fuentes. El pueblo aquí de sus destinos dueño, y aunque es verdad que mártir haya sido, siempre ha mostrado su constante empeño de verse libre, fuerte y engrandecido, y realizar su más precioso ensueño, su ensueño de república querido, y odia por consiguiente a los bufones de medallas y cruces y galones. La virtud, el trabajo y el talento constituyen aquí nuestra nobleza, no la nobleza ruin del nacimiento, ni la que da la mísera riqueza. Quienes tienen de artista el sentimiento, aman la ciencia, quieren la grandeza del suelo de los libres mexicanos. Esos son nuestros nobles ciudadanos. En esta exposición, donde sin apremio se llama al hombre libre, al ciudadano, a representar las obras de su gremio, o bien las que salieron de su mano. Ya lo conocieron. Conocer la historia puede ser una experiencia súper interesante y diferente. Así que ya lo saben, si quieren redescubrir la historia de Aguascalientes, vengan a visitar el Museo Regional de Historia. Está buenísimo. Yo soy Angie Baos y nos vemos en el próximo episodio, ¿eh? No te lo pierdas. Bye.